Hola Iglesia Curauma, sean todos súper bienvenidos, damos gracias a Dios por estar otro domingo más celebrando a Cristo. Hoy de nuevo continuamos en esta serie, como te lo he dicho, de sermones, los discípulos son. Y hoy día va a estar un amigo, un compañero de 1000 batallas, del año 2000, hace muchos años atrás ya. Trabajamos juntos en GBU y soñábamos y orábamos por un movimiento del Evangelio, Iglesia Unida sirviendo a la ciudad. Y pasaron 15 años hasta el 2015 que nace Evangelio 360, donde tal vez esas oraciones, ese sueño es cumplido por parte del Señor, y hoy estamos en una red de iglesias sirviendo a la ciudad, plantando iglesias juntos. Y bueno, Nico Castillo hoy día estará compartiéndonos el sermón. Él es pastor, plantador de la iglesia Unión Cristiana de Concón, y él va a estar hoy día compartiéndonos el sermón El discípulo y su comunidad. ¿Qué implicancias prácticas tiene ser discípulo de Cristo, pero no vivir solitariamente su fe, sino que en comunidad? Así que te invito a disfrutar este nuevo sermón de la serie Los discípulos son, que es esta serie de verano, enero y febrero. Ya estamos en el segundo domingo de febrero, quedan solo 2 sermones más, así que te invito a no perderte esta serie y que Dios te bendiga. Disfruta la reunión y lo que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Salmos 41:13. Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, halla las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor, da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma se ve desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
nuestro vivir. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, un domingo más, a pesar de la distancia, Señor, y de las circunstancias que tenemos. Te agradecemos porque podemos guardar tu día, Señor, porque podemos apartar este tiempo para alabarte, bendecir tu nombre, Señor, reflexionar en tu palabra y de alguna u otra manera, Señor, seguir siendo parte de esta comunidad que es tu iglesia, Señor. Te damos gracias por eso, porque aún en medio de esta pandemia podemos seguir, Señor, recibiendo tu palabra y nutriendo nuestra vida espiritual, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, por que te fallamos durante nuestra semana, porque no vivimos conforme, Señor, a lo que tú nos enseñas, y te queremos pedir perdón, Señor, por eso nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir, Señor, la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a que andemos en santidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir más cerca de ti, a ser más expuestos al Evangelio, Señor. Ayúdanos como iglesia chilena, Señor, en medio de estos tiempos, a hacer luz, Señor, a hacer la luz que dice tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de Cristo, Señor, porque sabemos que por Él somos justificados, Señor, delante de ti. Y su vida, Señor, a través de la fe y su justicia nos es dada, Señor, y alabamos y bendecimos tu nombre por eso, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La lectura del Evangelio está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hola, mi nombre es Gabriela, ella es mi mamá, él es mi papá y ella es mi hermanita. Hola, yo soy Amanda. Les invitamos a disfrutar de Jesús. ¡Chao! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Bien? ¡Oh, qué bueno! Amigos, nos pillaron aquí con el Pato Laguna jugando con nuestros juguetes nuevos. ¡Sí, miren mi juguete! ¡Es de edición limitada, última modelo! ¿Y el tuyo, Pato? El mío es una moto de colección. ¡Oh, qué genial! Así que sigamos jugando. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Hola. ¡Ay! ¡Este bandido! ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¡Qué bueno! Amigo, ¿quieres jugar con nosotros? No. ¿Qué? A ver, ¿a qué están jugando? Estamos jugando con nuestros juguetes nuevos. No, a mí no me gusta jugar con juguetes. No me gustan los juguetes. ¿Y por qué no? Porque, bueno, la verdad es que yo no tengo ningún juguete. ¡Ay! ¿Cómo que no tienes ningún juguete? Es que lo que pasa es que siempre me porto mal. Entonces, mis papás me dicen que no merezco ningún juguete. ¡Oh, amigo! ¡Qué triste es tu historia! Porque siempre me porto mal. ¡Oh! Sí. ¡Oh, amigo! No sé qué decir en realidad, pero lo que sí podemos hacer es ver una historia de la Biblia y quizás no hable de esta situación. Así que ¡dale play! El hijo de Abraham, Isaac. Sara no debía preocuparse, pues Dios le había prometido un hijo a Abraham y a ella. Cuando los tres forasteros le visitaron,
El Señor les prometió que dentro de un año tendrán un hijo. Y en efecto, en menos de un año sucedió lo imposible. Sara, que ya estaba demasiado vieja para tener bebés, finalmente tuvo un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el bebé. ¿Tan viejo estoy? Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño, sonreía. Y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa él ríe. Mano derecha, hey. Un tiempo después, Abraham oyó la voz de Dios que decía: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas, y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios. Podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. En la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, Abraham le hizo cargar la leña. Le dijo a su hijo que le iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces, Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente. Algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. ¿Yo? Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham. Abraham se paró junto a Isaac, con el cuchillo en alto. Justo cuando iba a matar a su hijo, un ángel le llamó, Abraham. Y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho. Ya has demostrado cuánto confías en Dios, inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel le volvió a llamar desde el cielo. Abraham, Dios dice que como confías tanto en él, hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. ¡Qué impresionante historia! Realmente, Dios es asombroso. ¿Qué opinas tú, Pato, de esta historia? Me parece muy cachilupi. ¡Guau! ¿Y tú, este bandido? ¿Qué opinas de esta historia? Me emocionó, pero yo no merezco el amor de Jesús. No lo merezco. ¡Oh! ¿Y cómo lo podemos entender aún más? El amor de Dios. ¿A quién podríamos llamar? ¡Oh! ¡Ya sé! Tengo un amigo que nos puede explicar de mejor manera. ¿Sí? ¿Lo llamamos? ¿Sí? Bueno. Ok. ¡David! Hola Luterín, hola niños, ¿cómo están? Mira, la verdad es que los regalos nos gustan, ¿cierto? Los regalos son algo súper lindo, algo que nos regalan para Navidad, para cumpleaños y nos gusta recibir regalos. A mí me encanta recibir regalos. Pero
si nos damos cuenta y pensamos un poco, los regalos a veces cuestan, ¿cierto? Cuestan un poco. Y como Abraham, por ejemplo, él le costó dar a su hijo Isaac, ¿verdad? Fue difícil, no fue fácil para Abraham, porque era su propio hijo, era un regalo muy valioso. Y lo que sucede es que, como vimos en la historia, Dios no permite que Abraham le regale a su hijo Isaac, ¿cierto? Como un sacrificio, sino que Dios le pone un cordero, ¿verdad? ¿Se fijaron en eso? Un cordero. Entonces, ¿qué hizo Abraham? En vez de sacrificar o regalar a Dios Isaac, tomó el cordero y ese corderito se lo regaló a Dios. ¡Qué lindo! Pero algo pasó miles de años más tarde. Miles de años más tarde, Dios nos dio un regalo gigante, un regalo hermoso. ¿Y sabes qué regalo es? Dios nos dio a su propio hijo. Pero no pasó como lo que pasó con Abraham, que hubo un corderito. No, ¿sabes quién fue el cordero? El cordero fue Jesús. Dios nos dio un regalo tan grande, del tamaño de Jesús. Es un regalo gigante. Dios, el Padre, entregó a su propio hijo como un regalo para ti y para mí. Para ti, Luterín. Sí, también para Pato Laguna, para todos los niños. Pero también para este bandido. Así que, amigo, sí, Jesús murió por ti y ese es el regalo de Dios. Dios, el Padre, te hizo un gran regalo. Y ese regalo es que entregó a su hijo amado, a su único hijo, por ti, para salvarte, porque te ama. Así que eso, Luterín, espero que te haya servido, niños, espero que esto le haya servido y nos vemos. Que estén bien. Hola, Iglesia Curama, soy el Mati. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Gracias, amigo David, por esa hermosa explicación acerca del gran regalo de Dios. ¿Qué te pareció, amigo? Yo todavía sé que no merezco el amor de Jesús. ¡No, amigo! ¡Yo tampoco merezco el amor de Jesús! Oh, no. Pero Él nos da su amor por gracia, que es un regalo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y como Dios nos dio el regalo de la salvación al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, nosotros con Pato Laguna también te tenemos un regalo. Sí. Y el regalo es... ¡te vamos a dar nuestro juguete! ¡Toma! ¡Pato Laguna, tu juguete! ¡Oh, te amamos mucho, amigo! Gracias. Y como Dios a nosotros nos dio el regalo más precioso, que es a Jesús, nosotros también te vamos a dar estos hermosos regalos, como muestra del amor que te tenemos. Gracias, estoy muy agradecidos con ustedes, pero también mucho más con Jesús. Sí. ¡Sí! ¡Qué hermosa lección es la que recibimos hoy! Que Dios nos ama mucho, 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 pero mucho. Así que gracias, Jesús. Y amigos, nos vemos para la próxima. ¡Adiós! Chao, chao. ¡Hola, amigos! Yo soy Carly Lu y les tengo un challenge. ¿Se acuerdan del versículo bíblico que hemos estado viendo este mes? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál es? Sí, muy bien. 1 Corintios 15:22. Sí, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Muy bien, niños. Bueno, el challenge consiste en lo siguiente. Vamos a cantar el versículo para memorizarlo, ¿ok? Aquí va para los más pequeñitos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. 1 Corintios 15:22. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¡Ay, qué bueno! Esto es para los más grandes.
Y sí, también los papás y los que no son papás también pueden participar. Así que aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. ¿Lo tienen? ¡Sí! ¡Qué bueno! Pero ahora lo vamos a hacer un poquitito más rápido. ¿Pueden seguirme? Aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. ¿Sí? ¿Y si lo hacemos un poquito más rápido? Aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. Y esto se acabó. ¡Sí! ¿Pudieron hacer el challenge? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Si lo puedes hacer, puedes mandarnos tu video. Y también, si lo subes a Instagram, etiquétanos, Iglesia Curauma. Así que eso, amiguitos. ¡Adiós! Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes el mensaje del Evangelio y animarlos a seguir viviendo una vida de discípulos de manera individual y también corporativa como iglesia, juntos como una comunidad. Entiendo que están estudiando una serie temática relacionada con la vida del discípulo y hoy vamos a ver un aspecto fundamental de la vida del discípulo, que es el aspecto comunitario, vale decir, el discípulo y la comunidad, el discípulo y la comunión con otros. Porque el Evangelio se trata de eso, se trata de comunión, se trata de relación, se trata de estar unos con otros vinculados. Aquí no existe y no sirve el creer que el Evangelio es solamente mi relación personal con Dios. Es importante, es fundamental, pero no es exclusivo. De hecho, es inclusivo el aspecto comunitario, es con Dios y con la comunidad. Así que hoy día vamos a estudiar un pasaje. El pasaje está en primera epístola de San Juan Apóstol, en el capítulo 1 completo. Repito, primera epístola de Juan, en el capítulo 1. Voy a dar lectura, está en versión NBI. Me gustaría que ustedes en sus casas abrieran sus Biblias y buscaran el pasaje y siguieran conmigo la lectura de la palabra del Señor. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, que dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos
y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Este pasaje fue escrito por Juan el apóstol. Siempre va a haber la discusión de quién escribió la carta o esta epístola, porque no sabe precisamente quién es el autor de esta carta. Pero elementos históricos y también evidencia interna de la carta dan luces muy claras de que el autor era el apóstol Juan. El apóstol Juan en esta época podríamos decir que era el último de los apóstoles. ¿Por qué decimos esto? Porque era el último apóstol que quedaba vivo. El resto de los apóstoles habían muerto por la causa del Evangelio. Y Juan ya está en edad avanzada. Tendrá quizás unos 40 o 50 o más años de ministerio. Imagínense la cantidad de años sirviendo al Señor, desde que Jesús lo llamó a ser su discípulo íntimo, estar en comunión con Él, era del grupito más íntimo junto con otros dos apóstoles, hasta que es testigo de la crucifixión de Jesús, la resurrección, la ascensión, el Pentecostés, y es impulsado a predicar el Evangelio y de hablar lo que ha visto y oído de parte de Jesús mismo. Entonces vemos que quien habla es alguien experimentado, alguien que estuvo con Jesús, pero además ha visto, como se dice coloquialmente, pasar mucha agua debajo del puente. Ha visto generaciones crecer en el Evangelio. Ha visto cómo gente cae en pecado y gente se levanta y cómo gente se va del Evangelio arrancando del Señor. Entonces ha visto un sinnúmero de experiencias, de personas que han tenido un impacto con el Señor, y algunos siguen y perseveran, aún con sus luchas y temores y cansancio y afanes, pero Dios sigue obrando a través de ellos y en ellos, y también ha visto con pesar y con dolor que algunos han abandonado la fe del Evangelio y otros están desanimados. Lo que quiere Juan en esta carta es recordarles y confirmarles el Evangelio y recordarles que el Evangelio se trata de comunión con Dios, comunión con la iglesia y vivir una vida en santificación y confesión constante. Entonces, la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo es la vida del discípulo? Y en el aspecto de la comunidad, ¿cómo se ve un discípulo inserto en una comunidad? Porque se tiene la idea muchas veces que el Evangelio es solamente y exclusivamente una relación personal con Dios. Vale decir, yo y Dios, solamente yo y Dios, y el resto no me importa, el resto me da lo mismo. El resto da lo mismo como están ellos o lo que piensan incluso ellos de mí, y estoy dispuesto solamente a seguir mi camino, diciendo que el Evangelio se puede vivir lejos de una comunidad de fe. Y eso es una completa mentira. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eminentemente comunitario. Vamos a ver acá en el texto, vamos a separar el texto en tres partes y decir que el Evangelio se trata primero de comunión con Dios y comunión con su iglesia. En segundo lugar, el Evangelio se trata de gozo, o sea, una vida llena de alegría, porque otros puedan conocer el mensaje del Evangelio y conocer a Cristo el Señor, y también para que mi congregación y mi comunidad y mi familia pueda experimentar el gozo de la comunión. Y en tercer lugar, vamos a ver los obstáculos para vivir una vida centrada en Cristo, para vivir una vida centrada en la comunión con Dios y con su iglesia, y que sea una vida llena de gozo en el Señor. Y aquí ustedes van a ver que en el versículo 1 al 4 habla precisamente de eso, que el Evangelio se trata de Cristo,
lo que han visto y oído, lo que era desde el principio, del verbo de vida que se ha manifestado, porque sí se ha manifestado, dice Juan. Se trata de comunión, porque dice lo que les ha anunciado es para que tengamos comunión unos con otros, para tener comunión con ellos, con la enseñanza apostólica, porque esa enseñanza está en perfecta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después dice que el Evangelio se trata de gozo, de alegría plena. De hecho dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Entonces uno dice, el Evangelio se trata de Jesús, de Cristo. El Evangelio se trata de comunión con Dios y con el prójimo, y se trata de una vida de gozo. Pero pareciera que a veces nuestra vida en el Señor y de discípulos no se trata de Jesús. Se trata de yo y mis necesidades, de mis expectativas, de mis ansiedades, de mis temores. Solamente se trata de mí. No se trata de Él. Se trata muchas veces exclusivamente de mí. Entonces Dios nos dice, no, fija tus ojos en Cristo, mira a Cristo. Y también a veces pensamos que podemos estar bien sin una comunidad de fe, o podemos estar bien solamente siguiendo un link o una transmisión, escuchar sermones de una iglesia y la otra, pero mi vida está tapada, está encerrada y no está abierta a la comunión con otros. O bien pareciera que una vida cristiana con poco gozo, con desánimo, es algo natural en el Evangelio. Sí, nos puede pasar que estemos desanimados, nos puede pasar que estemos tristes, nos puede pasar de que estemos cansados incluso, pero el Señor no quiere que sigamos en esa situación, porque la vida de comunión con el Señor nos trae un gozo profundo a pesar de las circunstancias. Pero ese es el referente que tenemos, eso es el Evangelio. Pero hay un gran pero que está de versículo 5 al 10, que es el pecado. El pecado nos aparta de Cristo, nos aleja de poner la mirada solamente en Él. Nos distraímos, estamos distraídos, no mirando al Señor, no mirando su cruz, no mirando su gloria. Entonces el Señor nos dice, no, el pecado te desconcentra de Cristo, y el pecado te separa. ¿Te separa de quién? De la comunión con Dios y la comunión con el prójimo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que tener comunión con otros? ¿Y por qué una vida de discípulos se trata eminentemente de estar con Dios y con otros? Porque el Evangelio es eso, es relación. No es una información que tenemos en la cabeza, no es algo que yo pueda vivir de manera privada y que nadie más se entere. No es privado solamente yo y Dios. Hay una evidencia y hay un fruto de la vida del Evangelio, y además hay un ánimo por otros en la vida del Evangelio cuando estamos experimentando su palabra hecha práctica en una relación con tu familia, con tu prójimo y con tu iglesia local y con la iglesia universal, ¿por qué no? Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Te saca la mirada de Cristo, te desconcentra, te pones a mirar otras cosas en televisión, otras cosas en tus redes sociales, en tu aparato, tu dispositivo, te desconcentra tu pensamiento y piensas más en ti, en tu propia necesidad y expectativa, en vez que poner la mirada exclusivamente en el Señor. Y también el pecado separa tu comunión con Dios. Ya no quieres estar con Él, ya te da lo mismo, no te importa. Y también separa la vida de cuerpo, la comunión. El pecado te aparta, te separa, no solamente de hecho, porque podemos estar juntos en un lugar, o podemos estar conectados en una plataforma, pero mi pensamiento muchas veces está lejos del otro. Estoy distanciado, estoy frío, o estoy distante, o estoy indiferente a lo que otro está sintiendo, viviendo, pensando. Entonces el Señor nos exhorta a vivir en luz, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios y del prójimo. Fíjense,
que el mensaje del versículo 5 en adelante dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dice, atención, este es el mensaje del Evangelio. Repite el mensaje del Evangelio Juan. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todos los días. El mensaje del Evangelio no solamente para comenzar la vida cristiana, no solamente es el ABC, es el abecedario completo, de la A hasta la Z. Entonces, cuando dice Juan, este es el mensaje del Evangelio, esto es lo que les hemos anunciado, está poniendo un recordatorio en función de qué es la vida que debemos vivir, cómo es la vida que debemos vivir. Y nos recuerda el carácter de Dios. Nos dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, si tú dices que eres creyente, eres cristiano, eres discípulo, si dices tengo comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La pregunta es, ¿qué es vivir en la oscuridad? ¿Significa que si caigo en un pecado, inmediatamente estoy viviendo en la oscuridad? O sea, el pecado es oscuridad, evidentemente, pero una vida en la oscuridad es una vida que se aparta, una vida que se esconde, una vida que no es transparente, una vida que oculta la verdad y que miente incluso. Alguien que oculta está mintiendo y se duele al ser descubierto en un pecado. Entonces dice el pasaje que si decimos que tenemos comunión con Él, en el lenguaje que estamos hablando, si decimos que somos discípulos de Él, pero estamos con una vida, un corazón tapado al pecado, estamos mintiendo. Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. Dice el pero si vivimos en la luz, o sea, si vivimos en Cristo el Señor, iluminados por el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y uno dice, ¿por qué dice esto? Podría decir, si vivimos en luz, tenemos comunión con Él. Pero fíjense, aquí Juan está hablando acerca de la evidencia de la comunión con Él. La evidencia de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es que tenemos comunión unos con otros. Y aquí esta parte me encanta. Me encanta porque si usted se pregunta aún, ¿cómo es eso de que el Evangelio es comunitario? Le puedo decir de que hay un sinnúmero de ocasiones en la Biblia que aparece esa frase, unos con otros. ¿Se recuerdan que dice acá? Unos con otros. Voy a leer un par de frases que son versículos bíblicos, son citas bíblicas acerca de esta relación que hay entre el discípulo y unos a otros, ¿ya? Por ejemplo, Marcos 9:50 dice, estén en paz, ¿adivinen qué? Los unos con los otros. Juan 13:14 dice, ustedes también deben lavarse los pies, que sigue, unos a otros. Juan 13:34 dice, que se amen los unos a los otros. O bien Juan 13:34 continúa, dice, como yo los he amado, así también que se amen, ¿qué cosa? Los unos a los otros. Y después uno puede seguir, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, tengan el mismo sentir unos con otros, ámense unos a otros, no nos juzguemos unos a otros, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amonéstense los unos a los otros, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y así podría seguir y seguir diciendo que la Biblia es eminentemente, refleja el Evangelio que es eminentemente comunitario. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Juan, lo vemos en el Evangelio, en las cartas de Pablo, lo vemos en Santiago, lo vemos desde Génesis y Apocalipsis, que Dios está queriendo levantar un pueblo. No solamente mi relación personal con el Señor, sino que es una relación también comunitaria, que se evidencia en una vida en comunidad armónica, en santidad, en integridad. Pero voy a mencionar un enemigo de esta comunión. Voy a mencionar un enemigo que es letal de esta comunión. Y este enemigo es el decir que no tenemos pecado. Es
decir que no estamos cometiendo alguna falta, es tratar de oscurecer la habitación para que nadie me vea, es tratar de taparme con caretas para que nadie conozca lo profundo de mi corazón, porque si alguien se llega a enterar de lo que hay en mi corazón, muy probablemente me van a linchar o me van a apedrear o voy a ser condenado. ¿Sabes qué? No hay mejor bendición que abrir tu corazón con el Señor y compartir tu carga y ese pecado incluso oculto, quizás por mucho tiempo, o darte cuenta de que llevas toda una vida de cristiano y hay un aspecto en tu vida que aún no logras trabajar. ¿Qué puede ser eso? Quizás tu carácter, ese carácter que te lleva a pegar portazos en tu casa, ese carácter que te lleva a enojar con tu esposa, con tu esposo, cuando algo no sale como tú quieres, o te dicen que no a algo, o ese carácter afanado, ese carácter que es trabajólico, que sigue trabajando, pero tú no lo ves como pecado, lo ves como quizás como hasta una fortaleza tuya. Y aquí quisiera contarle una infidencia profesional. Yo soy pastor, pero mi profesión de origen es ser psicólogo, y me dediqué mucho tiempo al área de consultoría en recursos humanos, y tenía, dentro de algunos procesos, tenía que entrevistar gente en selección de personas. Y ¿saben qué? La gente toda te dice muchas cosas buenas de sí misma, pero cuando llegamos a esa típica pregunta de cuéntame algunas debilidades tuyas, la gente lo principal que dice, alguna debilidad, algunos te dicen, no tengo. Descaradamente te dicen, no tengo debilidades. Y después se ríen y dicen, no, si debo tener alguna por ahí. Algunas debilidades tengo que tener, no soy perfecto, te dicen. Te dicen, ¿sabes qué? Alguna debilidad que yo puedo tener es que soy muy, muy, muy perfeccionista. O bien que soy muy trabajólico, entonces, o bien que soy muy comprometido, o que me cuesta decir que no, entonces siempre hago mucha pega, mucho trabajo, y pareciera que sus debilidades la están escondiendo. Efectivamente la están escondiendo, y llevamos eso mismo a nuestra vida de iglesia, la vida de comunión, que te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y uno responde, ¿cuál saludo del supermercado o de pasillo? Bien, ¿y tú? Muchas gracias, y sería. Pero la vida del Evangelio es mucho más que eso. Es aprender a preguntarle incluso al otro, ¿cómo está? De la forma correcta, y con la intención de escuchar. Porque también está lo otro, que a uno le preguntan, ¿cómo estás? Y uno empieza a responder cómo está y se da cuenta que el otro no te quiere escuchar. Entonces, en la vida en comunidad debemos atacar ese tema de querer olvidarnos del otro y no estar dispuesto a confesar y a escuchar una confesión de manera madura, seria, amorosa e íntegra. Entonces, el enemigo número 1, diría yo, para la comunión es el pecado no confesado. El pecado que hemos tenido oculto ahí y no estamos dispuestos a abrirlo delante del Señor y de nuestro hermano. Y acá dice, si afirmamos que tenemos comunión, estamos mintiendo, estamos viviendo una vida doble, una vida mentirosa. Pero si vivimos luz, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, y también unos con otros. ¿Saben por qué? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es su sangre, es la que nos perdona y nos limpia nuestro corazón. Pero para eso es necesario reconocer el pecado, confesarlo y estar dispuesto a que el Señor siga obrando en nuestra vida y nos transforme a su imagen. Pero acá hay un gran aspecto importante que Juan menciona. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tú dices, quizás engaño a mi hermano, quizás paso, comillas, piola, paso colado, nadie se da cuenta. ¿Sabes qué? Delante del Señor, que es luz, que no hay tinieblas en Él, no podemos pasar colado por ningún motivo. El Señor sabe nuestro corazón. En este momento sabe lo que tú estás pensando, sintiendo y de qué pecado has estado arrancando este tiempo. ¿Qué pecado has estado ocultando? ¿Qué pecado has querido dejar en oculto para no exponerte,
para no estar vulnerable. El Señor sabe lo que estás pensando, incluso en este mismo momento. A veces uno piensa que se puede esconder de Dios, que puede esconder nuestra vida de la mirada de Dios, pero sabemos que nadie se puede esconder de Él, nadie. Vemos el Salmo, por ejemplo, que si queremos arrancarnos de Él, nada nos va a poder tapar, nada nos va a poder esconder de su mirada. ¿Y saben qué? Es ridículo muchas veces nuestra actitud. Dios nos habla una y otra vez en gracia y en verdad para que podamos ser libres de verdad. Que si hay un pecado oculto y no confesado, no somos libres, y el Señor nos ama tanto que quiere que hablemos, que compartamos con el Señor, que confesemos nuestra falta delante de Él, que haya arrepentimiento y fe, que pidamos ayuda a un hermano maduro en la fe. El Señor quiere eso, darnos luz. Pero ¿qué hacemos? Nos escondemos. Y aquí recuerdo aquel pasaje en Génesis, en la caída del ser humano, en la caída de Adán y Eva, cuando después de la caída se dan cuenta que están desnudos, que se tapan y escuchan la voz de Dios en el huerto, y lo que hacen es esconderse. La pregunta es, ¿uno se puede esconder de Dios? Nadie. Y Dios le pregunta al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le pregunta eso, ¿dónde estás tú? Y aquí uno debe preguntarse, ¿Adán logró esconderse de Dios? ¿A Dios se le perdió a Adán? ¿Dios no puede encontrar a Adán que le pregunta, ¿dónde estás tú? No, sabemos que no. Esa pregunta es precisamente para preguntarle a Adán, para que reflexione y se dé cuenta dónde está él. Y la pregunta que Dios nos hace en este momento es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Tu pensamiento? Y cuando digo este momento no me refiero solamente a este preciso momento. También me refiero a esta temporada, a este tiempo, a este tiempo que has estado viviendo, quizás los últimos meses. ¿Dónde estás tú? Y te pregunto más directamente, ¿cómo está tu corazón en relación con tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu corazón en función de tu esperanza? En función de tu descanso, en función de tu gozo, de tu comunión con Dios y con tus hermanos. ¿Hay algún pecado que has estado ahí atesorando, ocultando? ¿Hay algo que llevas años y años y no has sido libre de eso? ¿Y sigues practicando este pecado pensando que es algo mínimo, que es algo que a todos les pasa, que es natural, que da lo mismo? No, el Señor en este momento te pregunta, ¿dónde estás tú? No porque te hayas escondido muy bien delante del Señor, sino porque quiere hacerte reflexionar y te quiere preguntar y que puedas pensar, Señor, aquí estoy. Entonces, el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Probablemente cada uno de nosotros, si tú eres creyente, puede decir conmigo, ¿sabes? Sí, yo, en mí hay pecado. En mí hay pecado, en mí hay maldad. En pecado me engendró nuestros padres. Pero tenemos el Espíritu Santo. Pero hemos sido regenerados por el Señor para mortificar el pecado y para que podamos vivir cada día en un proceso de santificación constante y continua, en fe y arrepentimiento, para que un día lleguemos a la presencia del Señor cara a cara frente a Él. Pero muchos dicen que todo lo importante viene después de un pero. Yo digo que esto es muy importante porque muchas veces decimos que no tenemos pecado y hacemos a Dios mentiroso de diferentes maneras. Voy a nombrar un par de formas en que podemos negar el pecado de uno. Cuando te sorprenden en algo, cuando te pillan en algo, infraganti, como se dice, y te preguntan directamente, oye, ¿tú hiciste esto? Oye, ¿tú dijiste esto? O bien, oye, quiero saber qué pasa contigo, y tú niegas rotundamente y descaradamente y mientes y dices, no fui yo, no, eso no lo hice yo.
No, yo no dije eso, yo no pensé esto. Y a veces negamos descaradamente el pecado nuestro. Y eso es una forma de hacer a Dios mentiroso, decir de que no tenemos pecado. Eso obviamente que uno dice, wow, eso es evidente. A veces tú dices, eso te dice, mira, esto es pecado, y dices, no, esto no es pecado. Estoy bien, estoy súper bien. Eso es negar el pecado. También una forma de negar el pecado y hacer mentiroso a Dios es bajando el estándar. Es bajando el estándar de Dios, en la santidad de Dios, y encontrarle una explicación a las cosas. Por ejemplo, si tú sabes que mentir es pecado y le das un estándar de bondad a tu mentira y dices, no, es que esta es una mentira piadosa, una mentira blanca, una mentira que es para proteger a otro, para bendecir a otro. No, es imposible. No podemos bajar el estándar. Entonces, cuando decimos, le damos otro nombre al pecado, estamos bajando el estándar y de alguna forma estamos negando que tenemos pecado y por tanto no nos arrepentimos y no confesamos el pecado. Otra forma es excusándonos. Ya dije antes, negando el pecado. Segundo punto, bajando el estándar. Y tercer punto, excusándonos. Y excusándonos implica de que puedo decir, ¿sabes qué? Sí, lo hice yo y estoy arrepentido, puede decir incluso, y después dice, pero, y esto pasa en las discusiones entre pareja, entre matrimonio, entre incluso amigos, que te dicen, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón, o tú mismo vas y dices, quiero pedirte perdón por esto que hice, no estuvo bien, estuvo mal, no debía haberlo hecho, pero yo lo hice porque tú empezaste, y porque esto me molestó a ti, y porque cómo es posible, y te empiezas a exasperar, y finalmente el perdón queda en nada. Esa petición de perdón queda en nada. ¿Por qué? Porque cuando uno pide perdón, debe ser con arrepentimiento profundo, sin excusarnos, con tono de perdón incluso, con cara de perdón, y con un contenido que refleje que estoy arrepentido. No sirve de nada decir, te pido perdón, pero. Y otra forma de negar esto, o negar el pecado que hay en nosotros, es pedir perdón de manera genérica. Es como llegar al final del día y decir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes mis pecados, Señor. Te pido perdón por cada uno de ellos, Señor. Como si fuera una bolsa de pecados. Señor, te pido perdón. Perdón, Señor. Eso es muy similar a cuando uno tiene una discusión con alguien y pide perdón y dice, ¿sabes qué? Te pido perdón por si algo te dañó, o si algo no estuvo bien, te pido perdón por esto. Eso es negar el pecado y no es confesarlo. Entonces, ya vemos el problema. Esto mata la comunión con Dios y mata de alguna forma o hace una relación enferma con tu comunidad. Pero hay en el Evangelio no solamente decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una parte. La otra parte es decir, pero gracias doy a Jesucristo, porque en Él tengo salvación, redención, santificación, y que podemos tener el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda luz del Evangelio. Entonces, cuando Dios nos habla y nos muestra un pecado, y estamos conscientes incluso que hemos pecado y hemos obrado mal, no debemos negar el pecado descaradamente, no debemos minimizarlo bajando el estándar, no debemos excusarnos y tampoco debemos pedir perdón de manera genérica. Debe ser asumirlo. ¿Saben qué? Muchas veces nos excusamos diciendo el otro empezó, como si fuera una pelea de niños chicos, entre hermanos, cuando llega el papá y la mamá le dice, ¿qué hiciste? Y el hermano dice, es que el otro empezó. En el Señor no sirve el que el otro empezó, porque cada uno tiene su responsabilidad en esto. ¿Se recuerdan la misma escena de Adán y Eva con Dios, ¿cierto? Cuando Dios llama a Adán y dice, ¿qué hiciste? Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras. ¿Qué dice Adán? Muy valientemente el hombre, excusándose, dice, es que la mujer que tú me diste, Dios, ella me dio y yo comí. Pregunta, ¿a quién le echa la culpa a Adán?
a la mujer. Y te digo algo más, no solamente a la mujer, sino también a Dios, porque dice claramente, la mujer que tú me diste. Por tanto, están echándole la culpa al otro. Y Dios va donde la mujer, y la mujer ¿qué hace? Es que la serpiente me engañó. O sea, ninguno de los dos fue capaz de decir, yo soy culpable. Y aquí el ánimo y la exhortación es hacerlo cual David. Sí, cual David. El David el rey, el que era el salmista, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero cayó en pecado terrible y fue sorprendido en pecado. Dios, de alguna forma, en su gracia y verdad, lo confronta con el pecado a través del profeta Natán y va y con una ilustración y se da cuenta que el de la ilustración era él mismo, porque Natán le dice, mira, este eres tú. Usted puede leer la historia. Pero ¿saben qué? Luego de esconder el pecado, luego de ser sorprendido en pecado, luego de tratar de alejarse de Dios y esconderse de Dios, la luz del Evangelio produce en el corazón humano de un hijo de Dios arrepentimiento. Y ¿sabes qué? Si Dios está iluminando tu vida en este momento, anda a Dios en arrepentimiento. Él no te va a rechazar, Él no te va a empujar, no te va a decir, ¿sabes qué? No te voy a perdonar. Tantas veces te he perdonado lo mismo, como una vez más. Él te va a recibir con gracia, amor y misericordia y con verdad. ¿Y saben lo que pasó cuando David fue confrontado por Natán el profeta? La oración que exclamó David fue la siguiente, que está expresada en el Salmo 51, que quisiera que fuera nuestra oración en este tiempo, como discípulo. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Una petición de misericordia que considera la santidad de Dios, la misericordia de Dios, también la bondad de Dios. Pero aquí viene un punto importante que da curso a la restauración de David, el rey. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozco mi pecado. No está negando, no se está ocultando. Está diciendo, sí, yo fui, yo lo hice. Con cara de perdón, con actitud de perdón, con tono de perdón y con contenido de pedir perdón. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú no podías dejar esto aquí oculto. El Señor lo saca a la luz, no para avergonzarnos, sino para que taparnos, justificarnos, perdonarnos y poder glorificarnos un día. Él con su gracia nos limpia y nos muestra el pecado. En su misericordia, mi pecado lo muestra. ¿Para qué? Para ser expuesto delante de Él y ser cubierto, no por una higuera, o no por una hoja, no por una hoja de un árbol, no tapándome con mi vestido o mi apariencia, sino justificándome con la sangre de Cristo. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, lo que produce el pecado y la no confesión es destrucción de la comunión con Dios y también del prójimo. Y el Señor te dice que si quieres ser discípulo de Él, y si eres discípulo de Él, Él te llama una vida de fe y arrepentimiento, de escuchar su palabra, de ser guiado por el Espíritu Santo,
de ver la luz del Evangelio, la luz de la santidad de Dios, y considerar tu pecado y correr a los pies de Cristo como la única esperanza que tienes. Y así como exclamó después el salmista, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Hay esperanza para mi corazón, hay esperanza para tu corazón, este corazón sediento, que se cae, que se cansa, hay esperanza. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se dan cuenta? Un elemento distintivo de la comunión con Dios es el gozo, y un elemento distintivo de la comunión con las tinieblas es la pérdida de la comunión con Dios. Obviamente, los hermanos, hay división y separación, y también una pérdida de gozo. ¿Sabes? Si aún quieres seguir en pecado, si aún quieres seguir atesorando ese pecado regalón, te digo, no hay gozo ahí. Es momentáneo, es pasajero, pero no hay gozo eterno. No mires el corto plazo, mira el largo plazo. El Señor va a seguir obrando en tu vida. El que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Y saben qué? Al corazón contrito y humillado, arrepentido y confiesa, con cara de perdón, con actitud de perdón, con el contenido de pedir perdón, un corazón rendido ante la presencia de Dios, y corre a los pies de Cristo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, ¿saben qué? La vida del Evangelio se trata de comunión con Dios, se trata de comunión con el prójimo, se trata también de una vida de gozo en la santidad del Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿qué hago con mi pecado? En primer lugar, confiésalo a Dios. No lo niegues, no lo minimices, no te excuses, no pidas perdón de manera genérica. Pide perdón por tu pecado específico y preciso, con nombre. Y también busca un hermano maduro en la fe, que te pueda acompañar en el proceso, con el cual puedes abrir tu corazón y ser vulnerable y pedir ayuda en confesión. Y también, si tú en este momento estás siendo redarguido, también en relación con otros hermanos, que quizás estás distanciado o estás enojado, anda y pide perdón. Y el resto, anda, recibe y perdona, y recibe con gracia. Así como Dios te perdona a ti, tú perdonas también a otros. Entonces el Señor nos dice hoy: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Te invita a la comunión con Él, perfecta con Él, a comunión con el prójimo, tus hermanos, tu familia, tu iglesia local, tus hermanos de otras congregaciones. Y pide perdón, y confiesa, y perdona, y exponte a la luz del Evangelio, para que puedas disfrutar de ese gozo que tenemos de estar en comunión con Él y con su iglesia. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando, santificando para su gloria, y que puedan vivir como discípulos en comunidad, en este aspecto muy importante de la confesión mutua, acompañamiento mutuo, y también de una vida centrada en el Evangelio y en Él. Dios los bendiga.